Este es el primer laboratorio de introducción al manejo del programa R. Vamos a manejar R desde la consola de RStudio. Al abrir RStudio tenemos 4 ventanas que no necesariamente tenemos que tener siempre abiertas las 4 para ir trabajando. En esta de arriba a la izquierda estará el código o los scripts que vamos a ir abriendo y creando y modificando, como veréis. En esta de la derecha está la consola de output o de salida del programa R, tal cual aparece en R. O sea, esto es una reproducción aquí realmente del cursor y la línea de comandos de R. Abajo a la izquierda tenemos una ventana que es multiuso, tiene muchas funciones, y la principal es, una de ellas es acceder a los ficheros de nuestro ordenador, o sea, los directorios. Entonces esto es muy importante para ir accediendo a los ficheros de datos y demás. En plots lo que tenemos es, ahora nada, pero tendremos los gráficos que vayamos creando. En packages tenemos las librerías que están descargadas en este momento de ampliación de R. Cuando necesitemos más librerías las instalaremos aquí y con un clic las tendremos activadas. La ayuda interactiva de R es en la que cuando el cursor, cuando en la línea de comandos pongamos interrogante y un comando, por ejemplo rnorm, y damos enter, pues nos aparece una ayuda sobre la distribución normal y así diferentes funciones de ayuda, como si ponemos aquí interrogante y plot, nos va a poner unas ayudas sobre cómo generar gráficos XY o gráficos de análisis multivariable. Bien, nos faltaba una ventana que es esta sobre el contenido activo que esté en el programa R en ese momento, los objetos que vayamos ido incorporando, ficheros de datos, subsets y demás, y también tendremos el histórico con los comandos. Veis, aquí tenemos el interrogante para pedir ayuda sobre rnorm, el interrogante para pedir ayuda plot, irá guardando nuestros comandos, lo que es muy útil. Como ahora no la necesitamos, esta podemos cerrarla y vamos a abrir el primer script del laboratorio. Buscaréis donde lo hayáis guardado al descargarlo. Entonces tenemos uno, laboratorio 1, lo está abriendo, de acuerdo, aquí está. Bueno, la ayuda y los gráficos no los necesitamos ahora, lo podemos minimizar. Entonces vamos a empezar estableciendo el directorio de trabajo en R y ya hemos explicado un poco el entorno de ventanas y menús del programa RStudio. Con este comando sabremos cuál es el directorio actual de trabajo para el programa. Esto es importante para que lea, sin tener que poner toda la ruta, los ficheros o archivos de datos que necesitemos. Esto lo vamos a cambiar desde aquí. Vamos a ampliar la pestaña de Files y aquí vamos a buscar donde tengamos guardados los datos que vayamos necesitando. En este caso yo voy a crear un directorio que se llama Datos y en este, con el icono que hay más a la derecha, podemos decir que lo guarde como directorio de trabajo, Set Working Directory. Y aquí a la derecha el programa nos confirma que ha creado el directorio de trabajo en datos. Así no hay que poner cada vez la ruta. Bueno, estas primeras cosas básicas ya las habéis visto en el ensayo que habéis hecho con el programa try-r. Cómo uno puede crear una variable y asignarle valores. Cómo podemos crear, en este caso, vamos a darle un punto de partida al generador de números aleatorios, que es lo que quiere decir el setSeed, para que tengáis el mismo resultado que me va a salir aquí. Vamos a crear, no son números de una distribución normal, sino una distribución uniforme. Por defecto va a crear siempre en un intervalo que va de 0 a 1 o de -1 a +1. Y entonces le vamos a decir que nos haga un resumen de estadísticos descriptivos de ese objeto que hemos creado con 20 números aleatorios. Con summary nos va a dar el descriptivo, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, tercer cuartil y el valor máximo.
También podemos hacer un histograma de este listado de números, digamos, este objeto que hemos creado. Vamos a ir viendo que ya tenemos aquí, por ejemplo, en Environment, se puede ir viendo que ya hemos creado dos objetos. Uno que se llamaba mi variable, ¿viste? Y este otro X, que nos dice que tiene números de 1 a 20 números. Vale. ¿Cuál sería el histograma de esto? Vamos a crear un primer dato en plots. Hay algún problema porque no hemos tenido el resultado. Histograma. Qué extraño porque es que ha tardado mucho, la memoria estaba muy lenta. Aquí tenemos el histograma de X, de esos datos que hemos creado de una distribución uniforme, como veis, no sigue un patrón con tendencia central, sino uniforme. Bueno, vamos a seguir creando otra variable, en este caso con una distribución normal, con también 20 elementos, la llamamos i. Vamos a ver los elementos que contiene i y aquí están, valores que van, como os decía, de -1 a +1, pasando por 0. Y estos, si hacemos el descriptivo estadístico, vemos que va a tener una media cercana a 0, en este caso 0,19. Si en vez de 20 valores creamos 500 valores o 1000 valores, la media se va a aproximar al 0 absoluto. Y vamos a hacer el histograma, como antes. Es que está muy lento el programa, el ordenador. Y este es el histograma. Los gráficos de R son una de las mejores cosas que tiene el programa, porque son de una capacidad impresionante. Adaptan las escalas automáticamente a los valores que tenemos, y incluso hasta en el tamaño del gráfico lo acomoda a la ventana que tengamos abierta, como veis. Y estos primeros son muy sencillitos, pero ya iréis viendo que podemos hacer cosas casi infinitas. Bueno, ahora vamos a crear una variable que va a ser peso con estos valores, y esa C con paréntesis lo que va a hacer es concatenar y crear un vector que se llama peso. Y vamos a crear otro vector que se llama edad. Podéis leer sobre la diferencia entre vectores y matrices, pues en el manual es bastante sencillo. Luego el fichero de datos, que es con lo que generalmente trabajaremos, es una forma avanzada de matriz de datos, o una forma ordenada, llamémoslo. Vale, tenemos entonces edad y peso, que tienen estos valores, y le vamos a pedir valores estadísticos sencillos como la media. Esta es la media de peso, que nos hemos inventado los datos, la media de edad, 4,63. Y lo que me interesaba era que vierais cómo podemos hacer un gráfico de dispersión con ambas variables, es decir, cruzar los valores de cada individuo, o en este caso del sujeto caso número 1, del caso número 2, número 3, en peso, con el caso número 1, número 2, número 3 en edad. Y de eso tendríamos el siguiente gráfico. Sencillamente un gráfico de dispersión, una representación de estos datos, de la que se puede hacer un análisis visual muy rápido. La siguiente parte es cómo usarlo de calculadora. Esta lo podéis ensayar vosotros, lo habéis visto bastante en detalle en try-r. En este apartado vamos a ver también cosas que visteis en try-r sobre vectores, datos, matrices y selección de datos. Yo diría que esta parte también la podéis ir haciendo correr vosotros, porque también la iréis recordando de try-r. Vamos a seguir bajando en el script. Aquí explico un poco la diferencia entre simplemente un vector de datos y una matriz. La matriz tiene siempre dos dimensiones, o sea, filas y columnas. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a adelantar un poco más o a repetir más sobre crear datos aleatorios y gráficos con ellos. Vamos a crear, en vez de una X, en vez de con 20 datos, con un poco más de información, con 20 datos también en una distribución uniforme, y una Y
como antes en una distribución normal con 50 elementos también. Le vamos a decir que como antes con plot, con la función plot, va a hacer un gráfico de x, y con estos valores. Aquí tenemos el nuevo gráfico. Y a este gráfico le vamos a ir añadiendo etiquetas de información para que tenga una presentación más legible, más profesional, como la que podremos necesitar más adelante para artículos o publicaciones. Aquí está añadiendo la etiqueta de Random Uniform y Random Normal, distribución aleatoria uniforme, aleatoria normal. Hemos cambiado el punto círculo de antes por una estrellita y se ha coloreado de azul en este caso. Una función muy interesante de R es que en una misma ventana de gráficos podemos reunir 2, 3 y hasta más gráficos, 4 y más. Y para eso vamos a decirle estos parámetros de alineación de los gráficos con el comando par. En este le vamos a decir las filas que queremos, 2 filas, el primer valor son las filas y el segundo valor son las columnas. Entonces le vamos a decir que queremos un gráfico encima de otro, por así decirlo. Entonces vamos a, como antes, a correr par y ahora hacemos el plot de x, y, que ya lo teníamos de antes. Nos sale muy achatado, ahora veréis por qué, porque al correr el histograma ahora tenemos los dos gráficos. Bueno, esto hay que agrandarlo porque esta no es la ventana normal para una presentación de dos gráficos. Esta ya sí se va apareciendo. Esto es. Bueno, estos son funciones por ahora muy sencillas, pero que son de gran utilidad, como iremos viendo. Bien. Entonces nos quedaría ahora ver cómo trabajar con un fichero de datos. Bueno, vamos a volver a configurar el gráfico a la opción normal de 1 por 1 para que nos salgan de 1 en 1 los gráficos. ¿Vale? Vamos a checar esto. Bien, esta es la última parte del laboratorio y es la de cómo trabajar con un fichero de datos. Vale. Bueno, hay diversas formas de traer los datos o de leerlos en R, incorporarlos para nuestro trabajo. Es casi también infinita las posibilidades, desde leerlos en formato de Excel, formato TXT, en formato separado por comas, que es el que vamos a hacer este primero, CSV. Entonces casi desde cualquier programa, ya sea SPSS, otros programas de análisis estadístico, como SAS o Andia Barwin, uno puede guardar los datos en diferentes formatos. Entonces aquí tenemos desde la posibilidad de traerlos en su modo más sencillo, más simple, hasta también de importarlos directamente de SPSS. Vale, para esto, para los siguientes ejemplos, y para más adelante en el curso, vais a cargar la librería ISLR, que es la de Introduction a Statistical Learning, que es uno de los manuales o libros que os voy a facilitar para el curso. Entonces, en esa librería tenemos ficheros de datos para ejemplos, es decir, los ejemplos que vienen en el libro los podemos reproducir con datos que nos trae esa librería. Entonces, esta función, si no habéis bajado, si no tenéis el fichero, tenéis que descargarlo yendo a Packages y desde aquí Install Packages, y aquí le pondríais ISLR, que es el nombre, lo va a buscar, yo ya lo tengo instalado, pero aún así lo va a buscar, y el programa automáticamente os descargará el fichero de esa librería. En mi caso, como ya está instalado, pues no lo hace, pero veréis que pondría descargando, bajando 1 mega, 2 megas, más o menos lo que ocupa, y ya después lo podréis activar desde aquí, simplemente yendo a ISLR, está aquí, y diciendo que esté activado, lo activaríamos aquí. ¿Vale? Bueno, de todas formas el fichero auto, por eso es que quiere actualizar uno de los programas, vamos a decirle que no lo haga ahora mejor. Bien, el fichero sobre coches, auto, lo podéis descargar desde esta página web que os pongo aquí arriba, que también está vinculada a la publicación
de la que os he hablado antes, el libro ISLR. Desde ahí descargáis el fichero AutoCSV. Vaya, por haber intentado descargar lo anterior me va a sacar de la sesión. A ver. Bueno, continúo en el siguiente vídeo.